Todo comenzó con una notificación en mi celular. Era un mensaje de un número desconocido que decía, gracias por cuidarlo. No te preocupes, estoy cerca. Lo ignoré, pensando que era un error o alguna broma pesada. Pero después de ese día, mi vida cambió por completo. Trabajo en un laboratorio de análisis biomédico, algo rutinario y casi aburrido, hasta esa semana en que comenzamos a analizar una muestra extremadamente peculiar. Era una gota de sangre enviada por una organización que no conocíamos. La etiqueta solo decía Proyecto Hermes. Las instrucciones eran claras, bajo ninguna circunstancia debíamos contaminarla o tratar de replicarla. Un protocolo que no había visto antes. Lo inquietante fue que al examinarla bajo el microscopio, las células parecían vivas de una forma diferente. No como cualquier otra muestra biológica. Estas reaccionaban como si supieran que estaban siendo observadas. Si movía el lente, parecía que se reorganizaban, casi como si estuvieran viendo hacia donde enfocaba. Me reí nerviosamente, pero esa sensación de que algo no estaba bien no se iba. Esa noche, en casa, sentí una incomodidad extraña. Una especie de vibración en el aire que no podía ignorar. Pensé que era cansancio, pero mientras intentaba dormir, mi celular vibró de nuevo. El mismo número había enviado otro mensaje: cierra las cortinas. Ellos te están mirando. Y yo ni siquiera tenía las cortinas abiertas. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Algo se movía fuera de mi ventana. No era una sombra ni un reflejo. Era una figura, como un borrón de algo que no podía describir. Encendí las luces, y no había nada. Pero el mensaje me dejó temblando. A la mañana siguiente, llevé mi teléfono al laboratorio. Le conté a un compañero sobre los mensajes, y cuando intentó rastrear el número, su computadora se congeló. Esto no tiene sentido, dijo. El número no existe. Esa misma tarde, nuestro equipo decidió hacer pruebas más profundas a la muestra de sangre. Fue un error. Al aumentar el aumento del microscopio, las células comenzaron a dividirse rápidamente, algo que no debería ser posible fuera de un organismo vivo. Y luego sucedió algo que ninguno de nosotros podría explicar: las luces del laboratorio parpadearon y una de las computadoras mostró un mensaje en la pantalla: alto. Regresa lo que no es tuyo. Dejamos todo y salimos del laboratorio, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Esa noche, recibí el último mensaje en mi celular: demasiado tarde. Ya sabes demasiado. El mensaje desapareció antes de que pudiera mostrarlo a alguien más. Desde entonces, las cosas solo empeoran. Mis dispositivos electrónicos fallan constantemente. Encuentro huellas en mi casa, como si alguien o algo hubiera estado ahí mientras yo no estaba. Incluso mis sueños se sienten invadidos, veo las células creciendo, multiplicándose, formando algo que nunca alcanzo a distinguir. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en la cocina. Era un golpeteo lento, casi metódico, como si alguien estuviera tocando la encimera con las uñas. Me armé de valor y fui a revisar, pero cuando encendí las luces, todo estaba en su lugar. Solo que había algo diferente: un frasco con una gota de sangre estaba en la mesa. No era mío, no lo había llevado allí. Intenté deshacerme del frasco. Lo arrojé al basurero, pero a la mañana siguiente, estaba de nuevo en la mesa, como si nunca lo hubiera tocado. La gota de sangre se había expandido, ahora cubría casi todo el interior del frasco, pulsando, como si tuviera vida propia. Intenté quemarlo, pero el fuego no dejó ninguna marca en el vidrio. Fue como si el frasco se burlara de mis intentos de destruirlo. Mi paranoia creció. Instalé cámaras en mi casa para tratar de captar algo, cualquier cosa. Lo que vi en las grabaciones me hizo desear no haberlo hecho. Durante las noches, mientras dormía, sombras sin forma definida se deslizaban por mi casa. Algunas parecían surgir del frasco, como si algo estuviera escapando de él. Y luego, una de las grabaciones mostró algo que me heló la sangre:
mi propia imagen, observando el frasco desde la oscuridad, pero yo no recordaba haber estado allí. Contacté a mis compañeros del laboratorio, pero la mayoría se negó a hablar conmigo. Uno de ellos, el más joven, accedió a reunirse en secreto. No debimos haber aceptado esa muestra, me dijo, con los ojos llenos de terror. Sabía que algo estaba mal desde el principio. Uno de los envíos anteriores también desapareció, junto con todo el equipo que trabajaba en él. Esa revelación fue suficiente para convencerme de que necesitaba alejarme de todo. Renuncié a mi trabajo y me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que conocía. Pero incluso aquí, las cosas no han cambiado. A veces despierto con la sensación de que alguien está parado en la esquina de mi habitación. No hay nada cuando enciendo la luz, pero la sensación persiste. He encontrado huellas en el polvo que no se parecen a nada que haya visto antes. Lo peor es que el frasco me siguió. Lo encontré en mi maleta cuando llegué a mi nueva casa. Ahora, la gota de sangre dentro se ha convertido en algo más, algo que no puedo describir con palabras. Se mueve, respira, y a veces creo que susurra mi nombre. Ya no sé si estoy loco o si hay algo real tras todo esto. Lo único que sé es que todo comenzó con esa muestra de sangre y que quien sea que está detrás de esto no quiere que cuente lo que vi. Pero ya no me importa. Si algo me pasa, quiero que alguien más sepa. Cuidado con lo que analizas. A veces, mirar demasiado cerca te expone a cosas que no deberías haber visto. Y esas cosas, una vez que te ven, nunca te dejan ir. Cuando pienso en ese día, se me eriza la piel. Todo empezó con algo tan cotidiano que nunca imaginé en lo que se convertiría, un cuaderno viejo que encontré en una librería de segunda mano. No tenía portada, y sus hojas estaban amarillentas y gastadas, pero algo en él me atrajo. Quizá fue el olor a moho, o las extrañas marcas que parecían grabadas en la tapa. Pensé que podría usarlo para mis notas de diario. Cuán equivocado estaba. Al abrirlo por primera vez, me di cuenta de que no estaba completamente en blanco. Algunas páginas tenían palabras escritas en una caligrafía tan torcida que era casi ilegible, mientras que otras tenían dibujos extraños, figuras humanas sin rostro. Espirales interminables y algo que parecían símbolos de un idioma que nunca había visto. Había una frase escrita varias veces a lo largo de las páginas: no mires demasiado profundo. Esa noche, decidí escribir en él. Fue una entrada simple: hoy encontré este cuaderno. Es raro, pero tiene algo especial. Dejé el cuaderno en mi mesita de noche y me dormí. Fue el primer sueño. En él, estaba sentado en una habitación que no conocía, con paredes cubiertas de escrituras similares a las del cuaderno. Las palabras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Al despertar, estaba empapado en sudor, y mi corazón latía con fuerza. Pensé que era solo un mal sueño. Pero al abrir el cuaderno esa mañana, vi algo que me paralizó. En la página siguiente a mi entrada había otra frase escrita, pero no con mi letra. Decía: ¿lo viste, verdad? Cerré el cuaderno de golpe y lo arrojé al otro lado de la habitación. Intenté convencerme de que había sido un error, que quizá había pasado por alto esa frase antes. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Decidí ignorarlo. Lo guardé en un cajón y traté de seguir con mi vida. Pero las cosas empezaron a cambiar. Todas las noches tenía sueños con esa habitación. Cada vez que despertaba, sentía que había algo o alguien observándome desde la oscuridad. Las sombras en mi cuarto parecían alargarse, como si quisieran alcanzarme. Y cada mañana, el cuaderno estaba fuera del cajón, abierto en diferentes páginas. Una noche, no pude resistir más. Tomé el cuaderno y decidí leer todo lo que había en él. Las frases parecían escritas por diferentes personas, en distintos idiomas y épocas. Algunas hablaban de cosas que no entendía, de nombres y lugares que no reconocía. Pero lo que todas tenían en común era una advertencia: no sigas escribiendo. Sin embargo, una página al final del cuaderno estaba completamente en blanco. En un acto de desafío, escribí: ¿quién eres? Esa noche, no pude dormir.
Sentía un peso en el aire, como si algo invisible estuviera presente en mi habitación. A las 3 de la mañana, escuché un sonido. Era un susurro, bajo, casi imperceptible. Decía mi nombre. Encendí todas las luces y me quedé despierto hasta el amanecer. Cuando revisé el cuaderno, había una respuesta: estoy más cerca de lo que crees. A partir de ese momento, las cosas se volvieron más extrañas. Los espejos de mi casa comenzaron a mostrar reflejos que no correspondían a la realidad. Una noche, al mirarme, vi una figura de pie detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. El cuaderno también comenzó a cambiar. Las páginas parecían multiplicarse, y los símbolos en ellas comenzaban a brillar en la oscuridad. Intenté deshacerme de él. Lo quemé en una fogata, pero al día siguiente estaba de vuelta en mi escritorio, intacto. Lo arrojé a un río, pero esa misma noche lo encontré en mi cama. Cada intento solo parecía enfurecer a lo que fuera que habitaba en él. Finalmente, acudí a un especialista en lo paranormal, alguien recomendado por un amigo. El hombre, un anciano con una mirada cansada, examinó el cuaderno en silencio. Tras unos minutos, dijo: este no es un objeto común. Es un portal. Cada palabra que escribes abre una puerta. Y cada puerta atrae algo. Me recomendó dejar de escribir en él y nunca volver a abrirlo. Pero no me dio ninguna solución para deshacerme de él. Las cosas no han mejorado. Ahora escucho pasos en mi casa, incluso cuando estoy solo. Las luces parpadean constantemente, y hay días en los que encuentro mensajes escritos en las paredes, en la misma caligrafía torcida del cuaderno. Ya casi estoy aquí, dicen. He decidido escribir esto como un testimonio, en caso de que algo me suceda. Si encuentras un cuaderno viejo, lleno de advertencias y palabras extrañas, no lo abras. No escribas en él. No hagas lo que yo hice. Porque una vez que comienzas, no hay vuelta atrás. Y lo que sea que está al otro lado, siempre encuentra una manera de llegar. La carretera de La Rumorosa es conocida por sus barrancos y curvas mortales, pero lo que pocos saben es que oculta algo mucho más oscuro. Algo que no pertenece a este mundo. Yo descubrí esa verdad en una noche que jamás olvidaré. Eran casi las 11 de la noche cuando tomé la decisión de cruzar La Rumorosa. Había salido tarde de Tijuana, llevando un cargamento de herramientas hacia Mexicali. Mi jefe había insistido en que no me detuviera por nada, una advertencia que en su momento me pareció exagerada. Pero a medida que las luces de la ciudad desaparecían y me adentraba en la penumbra de las montañas, sus palabras comenzaban a resonar en mi mente. El viento soplaba con una fuerza inquietante, haciendo que el camión temblara en cada curva. A lo lejos, las sombras de las montañas parecían moverse, como si algo se estuviera ocultando entre las rocas. Intenté concentrarme en el camino, pero una sensación de opresión se apoderaba de mí. Algo no estaba bien. A mitad del trayecto, vi un destello de luz a un lado de la carretera. Era un sedán detenido con las luces de emergencia encendidas. Junto a él, una mujer vestida de blanco agitaba los brazos desesperadamente. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros. Al bajar la ventanilla, noté que su rostro estaba cubierto de lágrimas y su voz temblaba. Por favor, ayúdeme. Mi esposo desapareció, dijo entre sollozos. Le pregunté qué había pasado, pero sus palabras eran incoherentes. Solo mencionaba que algo lo había arrastrado hacia el barranco. Miré hacia el abismo, pero no podía ver nada más que oscuridad. Dudé por un momento, pero decidí dejarla subir al camión. No es seguro que se quede aquí sola, pensé. La mujer subió sin decir nada más. Su presencia llenó la cabina con un olor dulce y pesado, como flores marchitas. Intenté hablarle, pero se limitaba a mirar por la ventanilla, con los ojos fijos en la carretera. Mientras avanzábamos, los ruidos comenzaron. Primero eran golpes leves en el remolque, como si algo rascara la superficie. Luego se volvieron más intensos, acompañados de un chirrido que me helaba la sangre. ¿Escucha eso?, le pregunté. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada.
En lugar de eso, levantó una mano y señaló hacia adelante. Según la dirección de su dedo, vi algo que me hizo pisar el freno. Una figura alta y delgada estaba parada en medio de la carretera. Su piel era grisácea y su rostro carecía de ojos, solo dos órbitas vacías que parecían absorber la luz. El ser comenzó a moverse hacia nosotros, con un andar torpe pero decidido. Paniqué y pisé el acelerador, intentando esquivarlo. Pero cuando pasé junto a él, sentí un golpe en el costado del camión. Miré por el retrovisor y vi cómo la criatura comenzaba a seguirnos. Sus extremidades se alargaban de manera antinatural, alcanzando velocidades imposibles. La mujer empezó a murmurar algo en un idioma que no entendía. Sus palabras llenaban la cabina como un eco sin fin, mientras el camión temblaba bajo el peso de la velocidad y el viento. Los golpes en el remolque se intensificaron hasta que escuché un crujido. Algo había entrado. De reojo, vi una mano huesuda y alargada asomarse desde la parte trasera. Luego, unos ojos rojos brillaron en la oscuridad. Sentí que mi pecho se comprimía mientras la mujer comenzaba a reír. Su voz, antes temblorosa, ahora era profunda y resonante. «Él viene por ti», dijo, girando su rostro hacia mí. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían devorarme. El volante se puso pesado, y el motor comenzó a fallar. Sentía que algo tiraba del camión hacia el barranco. Luché por mantener el control, pero era como si una fuerza invisible intentara llevarme a la oscuridad. En un acto de desesperación, pisé el freno y salté del camión. Rodé por el pavimento, sintiendo el impacto en cada parte de mi cuerpo. Cuando levanté la vista, el camión se había detenido al borde del barranco. La puerta de la cabina estaba abierta, pero no había rastro de la mujer. Me acerqué con cautela y miré hacia el interior. Todo estaba intacto, excepto por un detalle: el espejo retrovisor estaba cubierto de marcas de manos ensangrentadas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y retrocedí. Fue entonces cuando escuché una risa. Era ella, pero provenía desde el barranco. Corrí sin mirar atrás, dejando el camión y su carga abandonados. Llegué a Mexicali al amanecer, cubierto de polvo y con la mente nublada por el miedo. Nunca regresé por ese camión, y nunca volví a cruzar la Rumorosa. Desde esa noche, he escuchado historias similares. Personas que ven cosas extrañas, que recogen a extraños en la carretera, que sienten que algo los sigue. Algunos sobreviven para contarlo, otros no tienen tanta suerte. Lo único seguro es que en la Rumorosa, el peligro no siempre está en el camino. A veces, está esperando entre las sombras. Esa noche, la carretera de la Rumorosa estaba vacía. La luna, redonda y enorme, iluminaba los riscos y barrancos con una luz pálida que parecía aumentar la sensación de aislamiento. Yo iba solo en mi camioneta, cargando cajas de herramientas y equipo de escalada que había usado durante el día en un trabajo en las montañas. Tenía prisa por llegar a Mexicali antes de la medianoche. Había algo extraño en el ambiente. No era solo el frío que se colaba entre las grietas de las ventanas, sino un silencio absoluto que ni siquiera el motor de la camioneta parecía romper del todo. Era como si la carretera estuviera suspendida en otro mundo, uno donde el tiempo y el sonido no tenían el mismo significado. Entonces lo vi. A lo lejos, en una curva cerrada, algo brillaba en medio del camino. Reduje la velocidad, pensando que podía ser un pedazo de metal o vidrio. Pero conforme me acercaba, noté que no era algo, sino alguien. Era un hombre, de pie en el centro de la carretera, sosteniendo lo que parecía ser una linterna o una especie de reflector. Detuve la camioneta a unos 10 metros de él y bajé la ventana. La figura no se movía. Vestía ropa oscura y llevaba un sombrero de ala ancha que cubría su rostro en sombras. Sentí un escalofrío. ¿Está bien?, grité. El hombre levantó una mano, señalando hacia mi izquierda, hacia un sendero que se perdía entre las rocas. En ese momento, algo en mi interior me dijo que no debía bajar del vehículo, que algo no estaba bien. Pero la curiosidad pudo más. Apagué el motor, encendí mi linterna y salí.
El aire era helado, y el viento hacía un sonido agudo al pasar entre las rocas. Caminé hacia él con cautela. ¿Necesita ayuda?, volví a preguntar. El hombre no respondió. Simplemente giró y comenzó a caminar por el sendero. Dudé. Mi instinto me gritaba que volviera a la camioneta y siguiera mi camino. Pero algo en su andar, lento y seguro, me hizo seguirlo. Caminamos unos 10 minutos en silencio, y mientras lo hacíamos, el paisaje se volvió más hostil. Las rocas eran afiladas, y el sendero estaba cubierto de grava suelta. El hombre seguía adelante, sin voltear ni una sola vez. Me pregunté si sabría que lo seguía. De repente, se detuvo frente a una grieta en la roca. Era una abertura angosta, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara. Se volvió hacia mí por primera vez, y aunque la sombra del sombrero aún cubría su rostro, sentí su mirada fija en mí. «Aquí está», dijo, con una voz ronca y profunda. «¿Qué cosa?», pregunté. El hombre no respondió. En su lugar, señaló la grieta. El vértigo me golpeó de repente, como si el mundo se inclinara ligeramente hacia adelante. Mi linterna iluminó el interior de la grieta, pero no podía ver mucho. Era un espacio estrecho que parecía descender en un ángulo empinado. Un olor extraño, como a metal oxidado, salía de allí. Cuando volteé para preguntarle algo más, el hombre había desaparecido. La carretera estaba en silencio otra vez, pero ahora me encontraba lejos de ella, rodeado de rocas y sombras que parecían moverse con la luz de mi linterna. Intenté calmarme, pensando que tal vez había regresado a la carretera sin que me diera cuenta. Pero entonces, escuché el sonido. Era un crujido, como si algo se arrastrara dentro de la grieta. Mi corazón comenzó a latir rápido. Quise dar media vuelta y regresar a la camioneta, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de la oscuridad que se extendía ante mí. Y entonces lo vi. Algo salió de la grieta. Al principio, pensé que eran solo sombras jugando con mi mente, pero pronto me di cuenta de que era algo real. Era una figura humana, pero su cuerpo estaba retorcido de una forma que no era natural. Sus brazos eran demasiado largos, y su cabeza se ladeaba como si no pudiera sostenerla del todo. Sus ojos brillaban con un destello amarillo, casi felino, y emitía un sonido bajo, un gruñido que me heló la sangre. No esperé más. Giré sobre mis talones y corrí hacia la carretera. Podía sentirlo detrás de mí, sus pasos pesados y rápidos resonando contra las rocas. Cuando llegué a la camioneta, casi me resbalé al intentar abrir la puerta. Me arrojé dentro, cerré con seguro y encendí el motor. Miré por el retrovisor mientras aceleraba. No había nada. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera pasado nada. Pero el sentimiento de que algo seguía observándome no desapareció. Cuando finalmente llegué a Mexicali, me detuve en una estación de servicio para calmarme. Mientras llenaba el tanque, noté algo extraño en la parte trasera de la camioneta. Había marcas, como arañazos profundos en la pintura. Y entre las cajas de herramientas, encontré algo que no había estado allí antes, una piedra negra, lisa y fría al tacto, que parecía brillar con una luz propia. No la toqué. Solo la dejé donde estaba y conduje hasta mi casa, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero a veces, cuando estoy solo y el silencio se vuelve demasiado profundo, puedo escuchar ese crujido otra vez. Y me pregunto si, de alguna manera, lo que sea que vi esa noche en la Rumorosa aún me está buscando. Cuando me pidieron conducir ese cargamento de noche por la Rumorosa, sabía que algo iba a salir mal. No era un presentimiento cualquiera, sino una sensación punzante, como si el aire antes de partir estuviera cargado de electricidad. La carga no era nada fuera de lo común, un contenedor lleno de piezas metálicas para una fábrica en Mexicali. Pero la advertencia del encargado resonaba en mi cabeza: no te detengas por nada. Llega directo. Lo dijo con una seriedad que me incomodó. La carretera estaba desierta. Las curvas serpenteaban entre las montañas, bordeadas por barrancos oscuros que parecían no tener fin.
El viento aullaba con fuerza, sacudiendo el remolque de la camioneta. A lo lejos, apenas podía distinguir el contorno de las montañas bajo la luz de la luna. Todo parecía cubierto por una capa de irrealidad. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi. Un camión volcado ocupaba gran parte del carril contrario. Sus luces de emergencia parpadeaban débilmente, como si estuvieran al borde de apagarse. Reduje la velocidad instintivamente y miré a mi alrededor. No había rastro de nadie. Las puertas del camión estaban abiertas de par en par y el motor estaba apagado. Algo no cuadraba. Me detuve a unos metros de distancia y bajé del vehículo con la linterna en mano. «Hola», grité, pero mi voz se perdió entre los ecos del viento. Me acerqué al camión y entonces noté algo que me hizo detenerme en seco. Había huellas en el pavimento, pero no eran normales. Eran profundas, como si algo extremadamente pesado hubiera pasado arrastrándose. El aire se volvió más frío, y el silencio fue roto por un sonido sordo, como un golpe lejano. Venía desde la parte trasera del camión volcado. La curiosidad y el miedo se debatían dentro de mí mientras iluminaba con la linterna. Algo se movía en la sombra, algo grande. El haz de luz reveló brevemente una superficie negra y brillante, parecida a una especie de caparazón, antes de que desapareciera hacia el barranco. Retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando giré para volver a mi camioneta, vi que una figura estaba de pie junto al remolque. No había oído sus pasos ni lo había visto acercarse. Era un hombre alto, con el rostro oculto por una capucha, y algo en su postura me pareció antinatural. ¿Está bien?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. El hombre no respondió. En lugar de eso, levantó un brazo y apuntó hacia el barranco. Su dedo, largo y delgado, parecía demasiado articulado, como si tuviera más de una articulación. Sin esperar una respuesta, comencé a caminar hacia mi camioneta. Esto no es mi problema, me repetía mentalmente. Cuando encendí el motor, algo golpeó el techo del remolque. El sonido fue seco y pesado, como si algo hubiera caído desde gran altura. Miré por el retrovisor, pero todo estaba oscuro. De pronto, el peso comenzó a moverse, avanzando hacia la cabina. Mi corazón se aceleró mientras pisaba el acelerador. El vehículo avanzó lentamente al principio, luchando contra el peso adicional. Sentía cada movimiento sobre el techo, cada golpe que resonaba en la estructura. Y entonces, lo vi en el espejo lateral, una especie de extremidad delgada, negra y brillante, descendiendo hacia el costado del remolque. Era imposible describirlo con precisión, pero parecía una mezcla de metal y carne, algo que no debería existir. Aceleré más, y el peso finalmente desapareció. Cuando miré por el retrovisor, no había nada. Pero la sensación de ser observado no se iba. Las siguientes horas fueron un borrón de curvas peligrosas y adrenalina pura hasta que llegué a Mexicali. Al llegar, inspeccioné el remolque bajo las luces de una estación de servicio. Había arañazos profundos en el metal, como si algo lo hubiera rasgado con fuerza descomunal. No quise mirar más. Dejé la carga y me alejé de ahí tan rápido como pude. Nunca volvió a pasarme algo igual, pero cada vez que escucho el viento fuerte o veo las sombras moverse de forma extraña, no puedo evitar recordar esa noche. Algo habita en la Rumorosa, algo que no es humano. Y si alguna vez decides cruzarla de noche, recuerda, no te detengas por nada. La carretera de la Rumorosa tiene fama de ser peligrosa, pero no por los barrancos o las curvas traicioneras. Los veteranos del volante saben que hay algo más en esa ruta, algo que nunca se menciona en voz alta. Yo aprendí esa lección de la peor manera. Esa noche, el cielo estaba cubierto por nubes gruesas que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. Conducía un camión de carga, transportando materiales de construcción hacia Mexicali. Había salido tarde de Tijuana y me había retrasado más de lo esperado. La idea de cruzar la Rumorosa a esas horas no me entusiasmaba, pero el trabajo era el trabajo. Apenas pasé el letrero que indicaba la entrada a la carretera, sentí un cambio en el ambiente. El viento golpeaba el vehículo con fuerza, y un frío seco se filtraba a través de las rendijas.
Encendí la radio para distraerme, pero la señal iba y venía, dejando solo estática y fragmentos de canciones. Había avanzado unos 20 kilómetros cuando vi las luces traseras de otro vehículo. Era un sedán rojo detenido a un lado del camino. Una mujer estaba de pie junto al auto, agitando los brazos como si intentara llamar mi atención. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté. La mujer asintió. Estaba pálida y temblaba visiblemente. Su cabello oscuro estaba despeinado, y sus manos parecían sucias, como si hubiera estado cavando en la tierra. Mi auto se apagó de repente, dijo con una voz entrecortada. Llevo horas aquí, nadie más ha pasado. Miré el camino por el que había venido. Era cierto que no había visto otro vehículo en mucho tiempo, pero algo en su historia no me cuadraba. Decidí ofrecerle un aventón hasta la siguiente gasolinera. Subió al camión y cerró la puerta de un golpe. Apenas lo hizo, un olor extraño llenó la cabina. No era desagradable, pero tampoco natural. Era dulce, como flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. ¿Está bien?, le pregunté mientras arrancaba. Sí, gracias, respondió, pero su voz sonaba distante. Conforme avanzábamos, intenté sacarle conversación, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Lo único que me dijo con claridad fue que no recordaba exactamente cómo había llegado allí. Algo en su actitud me puso nervioso. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Al principio pensé que eran piedras que el camión levantaba al pasar, pero pronto me di cuenta de que venían del remolque. Eran golpes secos, rápidos, como si alguien estuviera dentro. Miré por el retrovisor, pero no vi nada fuera de lo común. ¿Oye eso?, le pregunté a la mujer. Ella no respondió. Estaba mirando fijamente por la ventanilla, con una expresión de absoluto terror. Seguí su mirada y casi pierdo el control del volante. A un lado de la carretera, entre las rocas, había una figura alta y delgada que caminaba a nuestro ritmo. No podía ser humana, sus extremidades eran demasiado largas, y su andar era antinatural, como si sus piernas se doblaran en direcciones equivocadas. Pisé el acelerador, tratando de dejarla atrás, pero la figura seguía ahí, avanzando a una velocidad imposible. La mujer comenzó a murmurar algo en voz baja, pero no podía entender lo que decía. Era un idioma que no reconocía. Los golpes en el remolque se hicieron más fuertes. Algo estaba tratando de salir. Sentía cada impacto resonar a través del vehículo, y el sonido era acompañado por un chirrido metálico que me ponía los pelos de punta. Finalmente, el remolque cedió, y vi por los espejos laterales como la lona se desgarraba. De entre los escombros, algo salió. Era una criatura enorme, cubierta de un exoesqueleto negro brillante. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad. Apenas tocó el suelo, comenzó a correr hacia nosotros. La mujer empezó a gritar, y yo pisé el acelerador hasta el fondo. El camión temblaba con la velocidad, y el motor rugía como si estuviera al límite. Podía sentir a la criatura acercándose, el sonido de sus pasos retumbando en el asfalto. De repente, el viento se detuvo. Todo quedó en silencio, como si el mundo se hubiera congelado por un instante. Miré a la mujer, y ella me devolvió la mirada. Pero sus ojos ya no eran humanos, eran negros, profundos, como dos pozos sin fondo. El camión se detuvo sin que yo tocara los frenos. Las luces se apagaron, dejando todo en una oscuridad absoluta. Sentí un peso inmenso en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Intenté moverme, pero no podía. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de risas, unas risas guturales y desprovistas de humanidad. Desperté al amanecer, estacionado a un lado de la carretera. El camión estaba intacto, pero el remolque estaba completamente vacío. No había señales de la mujer ni de la criatura. Solo un olor dulce y persistente que impregnaba el aire. Nunca le conté esta historia a nadie, pero cada vez que cruzo la Rumorosa, siento que algo me observa, esperando el momento adecuado para volver.
Siempre había escuchado que la Rumorosa tenía un aire sobrenatural, pero nunca creí en esas historias, hasta esa noche. Había tomado la ruta al anochecer, con el propósito de llegar a Mexicali antes de la medianoche. Mi vehículo era una vieja camioneta que conocía cada curva como la palma de mi mano. Pero ese conocimiento no me preparó para. Apenas me adentré en las primeras curvas. Mientras avanzaba con cautela, vi algo a un lado del camino, un bulto oscuro que se movía lentamente. Al acercarme, distinguí que era un hombre, encorvado, con ropas desgarradas. Detuve la camioneta y bajé la. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero el hombre no respondió. Solo levantó la cabeza, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro era una máscara de piel estirada, sin ojos, con una boca grotescamente amplia. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó un grito que parecía salir de otro mundo. Aceleré sin mirar atrás, pero mi corazón latía con fuerza descontrolada. A los pocos minutos, mi camioneta comenzó a fallar. Las luces parpadeaban, el motor hacía ruidos extraños. Y entonces lo sentí, algo o alguien estaba detrás de mí, en la parte trasera del vehículo. Miré por el espejo retrovisor, pero solo en la oscuridad. Intenté calmarme, diciéndome que era mi imaginación, pero entonces el vehículo se sacudió violentamente. Algo golpeó el techo con fuerza. Salí de la carretera y detuve la camioneta. Armado con una linterna, bajé para revisar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Caminé hacia la parte trasera, y ahí lo vi, unas marcas de garras profundas, como si algo hubiera intentado abrir el V. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en la más absoluta oscuridad. Y ahí, entre los susurros del viento, escuché una risa. Una risa aguda, infantil, pero cargada de... «No deberías parar», susurró una voz detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. A mi alrededor, la niebla parecía cerrarse, como si algo me rodeara. Intenté correr hacia la camioneta, pero mi cuerpo no respondía. Sentía un peso invisible que me hundía en él. De pronto, surgió una figura de la niebla. Era alta, casi 2 metros, con extremidades alargadas y retorcidas. Sus ojos brillaban con un rojo infernal, y su sonrisa, nunca olvidaré esa. «Siempre he estado aquí», dijo la criatura, con una voz que resonaba en mi mente como un té. Antes de que pudiera gritar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sentado al borde del barranco, con la camioneta encendida a pocos metros de mí. El motor funcionaba como si nada hubiera pasado, pero las marcas en él. Regresé a Mexicali esa noche, pero algo me siguió. A veces, en el silencio de mi casa, escucho esos golpes en el techo. Y cada vez que miro al espejo, siento que alguien me observa desde el otro. Nunca vuelvas a detenerte en la Rumorosa. Todo comenzó con una aplicación extraña que apareció en mi teléfono sin previo aviso. No la descargué, ni recordaba haber autorizado su instalación. Se llamaba simplemente Conexión. Su icono era un círculo negro con un leve resplandor rojo en el centro. Al principio, la ignoré, pensando que sería un error o un virus, pero una noche, cuando revisaba mi teléfono antes de dormir, la aplicación se abrió por sí sola. La pantalla mostró una interfaz oscura con un mensaje en letras blancas, conexión establecida. Luego, una línea de texto apareció, ¿estás ahí? Sentí un escalofrío, pero pensé que alguien me estaba jugando una broma o que era alguna especie de chatbot. Escribí, ¿quién eres? La respuesta fue instantánea, alguien que ha estado esperándote. Mi corazón se aceleró. Intenté cerrar la aplicación, pero no respondía. Apagué el teléfono y traté de dormir, pero me costó. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en un lugar completamente oscuro, sin paredes ni suelo, y una figura de ojos rojos me observaba desde la distancia. No me hablaba, pero sentía su presencia opresiva. Cuando desperté, mi teléfono estaba encendido, aunque lo había apagado. La aplicación seguía abierta y mostraba una nueva línea de texto, te vi. Sentí un nudo en el estómago.
A partir de ese momento, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Durante los siguientes días, la aplicación parecía activarse en los momentos más inesperados. Mientras trabajaba, mientras comía, incluso durante una reunión con amigos. Cada vez que la abría, había un nuevo mensaje, como si alguien estuviera observándome constantemente. Decías cosas como, esa camisa te queda bien o la comida no se ve tan buena hoy, ¿verdad? Parecía imposible, pero describía cosas que efectivamente estaban sucediendo en tiempo real. Intenté eliminar la aplicación, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer. Restauré mi teléfono a los ajustes de fábrica, cambié de dispositivo, incluso de número, pero siempre encontraba la manera de regresar. Llegó al punto en el que comencé a escuchar sonidos extraños en mi casa. Golpes leves en las paredes, susurros que parecían venir de los rincones más oscuros. Una noche, el sonido se convirtió en una voz clara que decía, «Estoy cerca». Busqué ayuda en foros de internet, pero no encontré nada que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Algunos sugerían que era una especie de software malicioso avanzado, pero otros hablaban de teorías mucho más inquietantes, portales digitales, entidades atrapadas en el ciberespacio. Seres que buscan un anclaje en nuestro mundo. Lo más aterrador ocurrió una noche. Estaba acostado en mi cama, revisando mi teléfono por última vez, cuando la aplicación se abrió sola de nuevo. Esta vez, no había texto, sino un video. Mostraba una vista en primera persona caminando por un pasillo oscuro. Reconocí ese pasillo inmediatamente, era el de mi apartamento. Sentí cómo se me helaba la sangre mientras la vista avanzaba hacia mi puerta. Me levanté rápidamente y corrí hacia la entrada, pero cuando miré por la mirilla, no había nadie. Al volver a mirar el teléfono, el video había terminado y había un nuevo mensaje, no corras. A partir de ese momento, me volvió paranoico. Instalé cámaras de seguridad, pero cada vez que las revisaba, había cortes extraños en las grabaciones o interferencias que no podía explicar. Las sombras en mi apartamento parecían moverse y empecé a encontrar objetos fuera de lugar. Una vez, al llegar a casa, encontré todas las puertas y ventanas abiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional. Contacté a un experto en lo paranormal, alguien con reputación de tratar casos inusuales. Cuando revisó mi teléfono, su expresión cambió. Me dijo que había oído de casos similares, pero ninguno había terminado bien. No es solo una aplicación, dijo. Es un canal. Algo te ha encontrado y no va a detenerse. Me recomendó deshacerme del teléfono y cortar toda conexión digital, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. No podía moverme, como si algo invisible me estuviera sujetando. Escuché un susurro en mi oído que decía, ahora estamos conectados para siempre. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. No importa dónde vaya o qué haga, siempre hay señales de que está conmigo. Mensajes en espejos empañados, sombras que se mueven sin razón, voces en la noche. Incluso he comenzado a notar que mi rostro en los espejos no siempre se mueve al mismo tiempo que yo. Ahora escribo esto como una advertencia. Si alguna vez encuentras algo que parece fuera de lugar en tu teléfono, algo que no recuerdas haber instalado, no lo abras. No interactúes con ello. Porque una vez que lo haces, nunca podrás escapar. La conexión nunca se rompe. La Rumorosa es una carretera envuelta en leyendas y misterio, y aunque muchas historias de terror se cuentan sobre este lugar, nada me había preparado para lo que viví una noche que nunca olvidaré. Había escuchado los relatos de viajeros que hablaban de apariciones, extraños susurros y sombras inexplicables, pero siempre lo tomé como exageraciones. Sin embargo, esa noche, descubrí que algunas historias tienen una base aterradoramente real. Eran las 10 de la noche cuando decidí tomar la carretera rumbo a Mexicali. La luna llena iluminaba apenas el paisaje rocoso y desértico, creando sombras largas y deformes que parecían danzar al ritmo del viento. El camino serpenteaba entre montañas escarpadas, y el aire, aunque frío, se sentía pesado, como si algo invisible lo comprimiera.
Todo estaba en silencio, salvo por el ruido constante del motor de mi auto y el silbido del viento. Conduje durante varios kilómetros sin incidentes hasta que, de repente, mi radio, que estaba apagada, se encendió por sí sola. Una estática densa llenó el auto, seguida de una voz baja y distorsionada que apenas pude entender. Decía algo como, no estás solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mis manos se aferraron al volante. Traté de apagar el radio, pero los botones no respondían. Decidí concentrarme en la carretera, pensando que tal vez era solo una interferencia, pero entonces, un destello en el retrovisor llamó mi atención. Miré hacia atrás y vi lo que parecía ser un par de luces, como las de otro vehículo. Sin embargo, algo estaba mal. Las luces se movían de manera errática, demasiado rápido para ser un auto. Frené ligeramente y observé cómo las luces se acercaban, pero al mirar con más atención, me di cuenta de que no eran luces normales. Eran ojos, brillantes y de un amarillo intenso. El miedo me invadió, pero traté de mantener la calma. Aceleré de mantener la calma. Aceleré, intentando dejar atrás lo que fuera que me seguía, pero las luces seguían ahí, siempre a la misma distancia. Entonces, sucedió algo aún más escalofriante, una figura oscura apareció en el borde de la carretera, inmóvil. Era alta, extremadamente delgada, y parecía envuelta en una especie de niebla que se movía como si tuviera vida propia. Pasé junto a ella tan rápido como pude, pero cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Sin embargo, los ojos seguían ahí, persiguiéndome. A medida que avanzaba, la carretera parecía cambiar. Las curvas se hacían más pronunciadas, las rocas al costado del camino parecían formar rostros que me observaban y el aire se volvió más pesado. La sensación de ser observado era insoportable. De repente, el motor del auto comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y luego se apagaron por completo, dejando todo en una oscuridad absoluta. El auto se detuvo y el silencio fue ensordecedor. Traté de encender el motor, pero no respondía. La batería también había muerto. Saqué mi teléfono para usar la linterna, pero la pantalla estaba completamente negra, como si el dispositivo también hubiera dejado de funcionar. Fue entonces cuando lo escuché, hubiera dejado de funcionar. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro bajo, como si cientos de voces hablaran al unísono desde todas direcciones. No entendía lo que decían, pero la intención era clara, no era bienvenido. Con el corazón latiendo con fuerza, salí del auto, esperando encontrar señal o alguna ayuda. El aire afuera era helado y cortante, y la oscuridad era tan profunda que ni siquiera podía ver mis propios pies. Entonces, frente a mí, en medio de la carretera, apareció la misma figura alta y delgada. Esta vez, pude ver su rostro, o más bien, la ausencia de él. Era una mancha negra, como un agujero que absorbía toda la luz. Retrocedí lentamente, pero tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura estaba justo frente a mí. Extendía una mano huesuda y alargada hacia mi dirección. Sentía que mi energía se drenaba, como si algo invisible me estuviera succionando el alma. En ese momento, un destello de luz me cegó. Era otro auto que venía en dirección contraria. El conductor frenó bruscamente y bajó para ayudarme. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido, y el motor de mi auto arrancó como si nada hubiera pasado. El conductor, un hombre mayor, me miró con preocupación y dijo, no deberías estar aquí a estas horas. Este lugar guarda cosas que no deberíamos ver. Subí a mi auto, agradeciendo al hombre, y aceleré hasta salir de la carretera. No miré hasta salir de la carretera. No miré hacia atrás ni una sola vez. Desde esa noche, he evitado la rumorosa a toda costa. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que algo me observa, y recuerdo esos ojos amarillos brillando en la noche.